Bueno, vamos sentándonos. Ujiere, ir avisando al personal, a la clientela. Bueno, mientras nos vamos sentando, hay personas que no están con nosotros, pero están online, ¿vale? Yo quiero, pues, acordarme de Rafa Puente, que, bueno, sigue intentando superar todos los problemas físicos que tiene, tanto él como en su casa, pero él está ahí fiel todos los fines de semana, todos los domingos, escuchando y llorando, que dice que se harta de llorar. Me alegro, Rafa. Nos acordamos también de Paco García, que hoy no le veo. Y no sé nada de él, pero bueno, Paco, que te echamos de menos. Y nos acordamos de manera muy especial de un hermano que esta semana ha cumplido 84 años. ¿Quién es? Nuestro hermano Paco. Paco Montero, que no estás con nosotros porque él está delicado, pero Paco, nos estás viendo, que te queremos un montón y nos tienes que durar mínimo 84 más. Mínimo. De ahí para adelante, si no viene el señor antes. Bueno, que nos acordamos de todos vosotros los que nos estáis viendo online y bueno, que estéis lo antes posible con nosotros. Bueno, veo muchas caras hoy de felicidad aquí, ¿no? Claro, como sabéis que yo predico cortito, dicen, hoy no más prontito a casa. Qué bien, qué bien, qué bien, qué alegría. Me ha trastocado un poco el vídeo de Guinea, oye, porque es un país rico, Guinea. Guinea es un pozo de petróleo. Guinea y Gabón son un pozo de petróleo. Los españoles fuimos, nos llevamos la madera, que había ahí unos bosques tremendos, con una madera que valía un montón un recurso natural tremendo, nos lo hemos llevado. Y los americanos, que muchos dicen que tienen la culpa de casi todo, pues se están llevando el petróleo. Y da una pena tremenda, como decía Elena, un país tan rico, con las posibilidades que tiene. Y recuerdo cuando Elena estaba ahí, decía que la primera fila de las calles eran casas de ladrillo, ¿no? Pero la segunda fila ya eran chabolas. Todo para que se viese solamente eso, ¿verdad? Me ha trastocado. Bueno, esperemos que el Señor siga obrando como está haciendo a través de su iglesia. Hace como en este verano el Consejo nos hemos estado reuniendo aquí para orar, para buscar dirección de parte de Dios y poner todos los planes que entendemos que el Señor tiene para su iglesia, para pedir su confirmación, para pedir su unción. Y una de las veces que vinimos no estaba yo, como se dice aquí en España, muy católico, aunque valga pero no estaba muy católico. Pero estaba llorando, intentando concentrarme, ¿no? Y decía, Señor, ¿qué me pasa? Señor, ¿qué me pasa? Y el Señor me habló de la adoración. Me decía, adórame, adórame, adórame. Y era como, no me pidas, tan solo adórame, adórame, adórame. Y fue tremendo, ¿no? Fue tremendo. Y de ahí empecé a indagar un poco más en la adoración y lo empecé a indagar para mí, ni para compartirlo ni para nada, solamente para mí porque quería saber qué me decía el Señor con el tema de la adoración. Y me encontré con un texto en la palabra que me clarificó mucho las cosas, ¿no? Y pensaba que Jesús en su ministerio tuvo encuentros con muchísimas personas y además personas de todo tipo. Jesús tuvo encuentros con hombres, con mujeres, tuvo encuentros con personas que tenían cargos públicos, con personas normales, con su oficio, eran campesinos, eran labradores, trabajadores normales. Tuvo
encuentros con personas importantes y personas del vulgo. Jesús tuvo encuentros con personas que estaban sanas y tuvo encuentros con personas que estaban enfermas, ¿no? Y es verdad que la mayoría de estas personas acudían a Jesús porque le conocían. Habían oído hablar de él. Cuando Jesús iba a predicar, vemos muchos textos que dicen que las personas le seguían, hasta el punto de que alguna vez incluso tenía que cabullirse un poco porque tenía que descansar. Pero las personas le seguían porque estaban deseosos de escuchar lo que él tenía que decirles. Otros, como sabemos, le seguían porque necesitaban un milagro. Había cojos, había ciegos, había endemoniados, había personas que estaban atadas a muchas cosas y querían ver y conocer a Jesús para ver este profeta, porque muchos pensaban que el profeta qué podía hacer por ellos, ¿verdad? Pero en Juan 4, y ya entenderéis por dónde van los tiros, encontramos a una mujer, la historia de una mujer. No la vamos a leer entera, pero vamos a leer la mitad. Pero encontramos a una mujer que ni conocía a Jesús ni le buscaba. Y esta, en principio, es la característica principal de esta mujer, que ni le conocía ni le buscaba. Si queréis vamos a leer juntos, si tenéis la Biblia, cada uno con su versión, Juan 4, del 1 al 24. Y si alguien con voz fuerte, lo iba a leer yo, pero es que tengo la boca muy seca. Entonces, si es posible que sea una mujer, quiere leer Juan 4, del 1 al 24, pues se lo agradezco. ¿Vale? Me parece que no voy a agradecer nada. Mira, se lo voy a pedir a mi nuera. La tengo aquí delante y lee muy bien. ¿Te quieres poner aquí, Rosana? ¿Este va? ¿Este micrófono va? ¿Sí? Del 1 al 24. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no se tratan con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús. «Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial de que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla». «Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá», le dijo Jesús. «No tengo esposo», respondió la mujer. «Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad». «Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero vosotros los judíos decís que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni el monte, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre». Muy bien. Pues como hemos visto, Jesús viajaba con sus discípulos predicando. Y en esta ocasión iba de Galilea, que era su tierra, a Judea. Y Jesús tomó el camino más corto, y para tomar el camino más corto, para ir de Judea a Galilea, de Galilea a Judea, tenía que atravesar por Samaria.
Aquel territorio no es muy grande, son unos 100 o 150 kilómetros. De hecho, Israel es más pequeño que toda Andalucía. A veces no nos damos la idea y cuando vemos Jesús moviéndose de un sitio a otro, tenemos que entender que Israel es más pequeño que toda Andalucía. El trayecto que Jesús hacía es como si fuese de Córdoba a Sevilla más o menos, dependiendo de dónde saliese, unos 100 o 150 kilómetros, pero sí es verdad que eran varios días de viaje, puesto que iban caminando. Jesús, como dice el texto, después de un largo día de camino, llegó a una ciudad que se llamaba Sicar, una ciudad samaritana. Y llegó, dice el texto, a la hora sexta, a la hora del mediodía. Nosotros los cordobeses diríamos con todo el calor, yo con todo el calor. Y entonces, agotado, se sentó junto a un pozo, esperando que alguien le pudiera sacar para darle algo de beber, porque como dice luego el texto, él no tenía con qué sacar el agua. En ese momento dice el versículo 7 que se acerca una mujer. Y vamos a hablar un poquito de esta mujer porque es la protagonista de la historia, ¿vale? De esta mujer no sabemos su nombre, solo sabemos que era samaritana. Y esto ya nos habla de que la samaritana era una mujer mestiza de raza. Muchos, voy a dar un breve esbozo, pero muchos sabemos, ¿no? Pero ya en el reinado, a partir de la muerte del rey David, con su hijo Salomón y con su nieto Roboam, las tribus de Israel, las 12 tribus, se dividieron. Y se dividieron en dos reinos. Se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte solamente había dos tribus y con el tiempo los asirios vinieron e invadieron esa tierra. Se llevaron a muchas personas para Asiria y al tiempo lo que hizo el rey de Asiria es que trajo personas de otros lugares para colonizar nuevamente esa tierra. Por tanto, los judíos que quedaron en Samaria se mezclaron con estas personas que no eran adoradores de Jehová. ¿Qué es lo que pasó con el tiempo? Que los judíos y esta raza que ya estaba mezclada también empezaron a adorar a los dioses que estas personas traían. Esto para los judíos era insoportable, no los podían soportar. De hecho, literalmente, los judíos consideraban a los samaritanos perros, ya la palabra que muchas veces utilizaban. Fijaros en la tesitura en la que vivía esta mujer, porque además Samaria queda justo en medio de dos provincias donde había judíos. Queda justo en medio. Imaginaos lo que era vivir ahí, las personas que llegaban, el tema de poder comer, de poder transitar todo. Era una persona que el tema de ser mestizo le marcaba mucho. Ella también seguramente serían adoradores de Jehová, pero de otros dioses. Dice el texto que fue a por agua a la hora sexta, como hemos dicho antes. Aquí podemos encontrar otro dato también de cómo era esta mujer. Porque además esto es muy cercano para nosotros. Como hemos dicho antes, la mujer fue a sacar agua a la hora sexta, al mediodía. La costumbre en aquella época y antiguamente aquí también en los pueblos es que las mujeres iban a sacar agua o por la mañana temprano o por la noche, ¿verdad? A las horas más frescas. Y aparte de sacar agua, ese tiempo era como un acto social, donde las mujeres iban juntas, mientras sacaban el agua de la fuente, hablaban, se contaban sus cosas, hacían relación. Entonces era un acto social. Esta mujer estaba excluida de eso, porque ella fue a sacar agua a la hora donde nadie iba a sacar agua. ¿Por qué? Porque no quería encontrarse con nadie, por la vergüenza que eso le supondría, por lo que vamos a ver ahora. Porque también vemos en el texto bíblico, y luego lo veremos un poquito más adelante, que esta mujer había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. Esta mujer había sido repudiada por 5 hombres, puesto que la mujer no podía repudiar al hombre. Sí es verdad que dice algunos comentaristas que podía haber sido viuda de alguno de estos hombres, ¿no? Pero sí es verdad que había estado con 5 hombres, no la habían querido, y ahora dice el texto también que con el hombre con el que estaba ahora
no había querido casarse con ella, no estaba casado con ella. Vamos cogiendo un poco, ¿no?, de cómo se podía sentir esta mujer interiormente. Pero algo extraordinario le pasa. En el versículo 7 dice que Jesús entabla conversación con la mujer y le dice: dame de beber. Esto sería una sorpresa tremenda para ella, porque imaginaos, un hombre judío, con lo que los judíos lo consideraban, me trata con respeto. Se dirige a mí y me pide agua. A una mujer como ella, mestiza, seguramente de mala reputación, repudiada y aislada por su entorno. Y cuando leía esto, me hacía pensar en la cantidad de personas que tenemos a nuestro alrededor que se sienten así. En la cantidad de personas a nuestro alrededor que se sienten excluidas, que se sienten aisladas, que necesitan hablar. Muchas veces hemos hablado, los que hemos trabajado en comercio, como Cayetano, yo, las personas que, en cuanto la gente te conoce y le da un poco de confianza, te empiezan a contar lo más íntimo de su vida, porque hay cantidad de personas aisladas. Qué sanador es cuando somos capaces de aceptar a una persona como es, con tanta necesidad, de ofrecerle nuestro tiempo, de ofrecerle nuestra ayuda, de ofrecerle nuestro oído para que descarguen sus cargas. Y es que la aceptación es la base sobre la que tenemos que fundar nuestras relaciones, sea cual sea la condición. Jesús aceptó a la mujer y ella sí lo sintió. En el versículo 10 vemos que Jesús va directamente a la necesidad de la mujer. Ella era conocedora de la religión, de los ritos, de los lugares de culto, de las exigencias, de lo externo de la religión, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con las cosas que se hacen. Pero en esta conversación que empieza Jesús con ella, le dice algo que ella nunca había escuchado acerca de la religión. Le dice que Dios tiene un regalo para ella, que Dios tiene un agua. Y dice que este agua es un don, es un regalo para ella. Esto no podía ella imaginárselo, porque ella entendía la religión como algo completamente externo, completamente que tiene que ver con los ritos, con lo que hago, con lo que sigo, con lo que pienso. Jesús, viendo en la conversación que ella está abierta, le habla un poquito más de este regalo. Y en el versículo 11 le dice que cualquiera que beba, Él le dará, que nunca más tendrá sed y que este agua además es para vida eterna. Yo creo que le explotaría la cabeza cuando le dice que este regalo es para cualquier persona, que es un regalo abierto, que es un regalo que no pone imposición, que cualquiera que viene lo puede tener. Ahí se sintió ya incluida. Y muchas personas hoy en día ven en la religión un impedimento. Y yo os puedo asegurar, hermanos, que casi a diario lo veo. Veo personas que empiezan una conversación con ellos y realmente anhelan y quieren las cosas del Señor. Pero basta que se nombre la palabra iglesia para que todo se desmorone. Iglesia. Yo ahí no me meto. Pero Jesús viene a destrozar este pensamiento. Viene a hacerlo piscos. Dice que yo le daré. Otro concepto completamente nuevo. Ella estaba acostumbrada a tener que hacer cosas. Yo tengo que ir a adorar, yo tengo que hacer este rito, yo tengo que esto, yo tengo que lo otro. Jesús se hace cercano y dice, no, yo te lo doy. Yo mismo estoy aquí, te lo voy a dar. Además, le habla de un agua en la que nunca más tendrá sed. Yo no sé si vosotros habéis tenido alguna vez la sensación de tener mucha sed. La habéis tenido, pero hablo de verdad. No de estar en la playa y pedirse una Coca-Cola. Hablo de verdad. De decir, tengo sed. ¿Qué se siente?
que te va a desmayar. Pues eso es la fe física. Pero yo, y yo sé que muchos de vosotros también, y miro a mi Juan Antonio, hemos experimentado, yo puedo hablar por mí, yo experimenté en Écija lo que es tener sed espiritual. Una sed tan grande que me hacía llorar. Una sed tan grande que yo iba por la calle porque yo no sabía qué era sed. Yo no lo sabía. Yo sabía que me pasaba algo, pero habíamos comprado una casa, teníamos todo lo que queríamos. Pero yo veía a las personas por la calle y decía, y no eran creyentes, y decía, esta persona es que es mejor que yo. Y yo tenía algo dentro que no lo podía saciar, no lo podía saciar. Y era una sensación desesperante. Hasta el punto que yo recuerdo, el punto exacto donde yo iba, desde la carretera que va de Écija a Marchena, una carretera muy larga y muy peligrosa porque hay muchos tractores, y estaba escuchando una canción de Marco Vidal. Y me derrumbé. Y era tanto lo que lloraba que yo tuve que parar el coche, porque las lágrimas no me dejaban ver. Y empecé a buscar. Era tanta la sed que tenía que realmente no podía vivir. Jesús le ofrece este agua a esta mujer porque sabía que ella tenía sed espiritual. ¿Y cuántas personas a nuestro alrededor realmente no es esto lo que tienen? Una sed espiritual y no lo saben. Tenemos que presentar al Señor Jesús de manera diferente y aprender de cómo Él finalmente se presentó delante de esta mujer. Fijaos, es para vida eterna, le dice también, que no es para ahora, que no es para un rato, que no es para que te dure 2 o 3 días. Es para vida eterna, es para tener paz y gozo en el corazón. Justamente lo que uno no tiene cuando tiene sed espiritual que no puede calmar, porque intenta calmarla con otras cosas, entre otras con la religión. Claro, en el versículo 15 la mujer dice, dame de beber. Bueno, ¿cómo no? Imagínate, ¿quién no va a querer ese agua, verdad? Y estas palabras son de mucha liberación. Dice el texto que ella acepta el agua que le libra de su vacío y de tener que pasar por la humillación de ir a por el agua. Y digo esto porque fijaos el dolor tan grande que había en esta mujer, porque al final del versículo 15 le dice, dame de este agua para que además no tenga que volver más a por ella. Y quizá en una lectura así rápida del texto podemos decir, vaya floja que es esta mujer, ¿no? Que lo que no quiere el agua para no tener que venir nunca más a por ella, un agua que no sacia. Pero realmente ella es que no quería seguir pasando por la vergüenza de tener que ir cada día y exponerse en público, que es lo que hacía cuando iba a por el agua. En el versículo 16, no va a ser toda la predicación así, ¿vale? Solamente estoy dando un poco de contexto. En el versículo 16 dice, ve, llama a tu marido. Y como dais cuenta, la conversación cambia de manera radical. De momento están hablando del agua, pero parece ser que ella no quiere seguir por ese tema, por el tema del agua, aunque la quiere. La conversación cambia de manera radical. Jesús ya sabe y entiende que ella desea el regalo, pero para la mujer samaritana es necesario para la mujer samaritana enfrentar el estilo de vida. Necesita ella misma realmente verse como ella es. Por eso el Señor Jesús le dice, ve y llama a tu marido, porque ella necesita enfrentar ese tema. En el versículo 17 se sorprende de que el Señor le dijera, sí, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Se sorprende de que conociese su vida y empieza a ver que hay algo diferente en Jesús. Empieza a darse cuenta también de que puede hablar con él porque en ningún momento el Señor Jesús la ha juzgado. Solamente está conversando con ella, pero en ningún momento la ha juzgado ni por su raza, ni por su religión, ni por su tipo de vida. Nunca la juzgó.
Ella reconoce, y es sincera, reconoce su manera de vivir. Y yo creo que esto es parte de por cómo lo hizo Jesús, porque no le juzgó. Y muchas veces las personas son invitadas por nosotros a abrir su corazón cuando nosotros vamos sin ningún tipo de juicio. Esto me ha pasado más de una vez, porque también yo en otro tiempo era de hablar con las personas y en cuanto veía algún tema directamente enfrentarlo. Y la persona muchas veces ya hace así, no, me guardo. Pero Jesús nunca juzgó. Y ella se sintió cómoda para seguir conversando con Jesús. Ella, como decíamos, reconoce su manera de vivir, pero hay demasiado dolor en este tema como para enfrentarlo de manera profunda. En el versículo 20, otro cambio repentino. Ahora la mujer no se siente cómoda y le pregunta otra cosa a Jesús. Ya empieza con los temas religiosos. Y en pocas palabras le pregunta dónde se adora. Realmente para la mujer esto era importante, porque mucho de lo que ella vivía en su vida, mucho del prejuicio que había, mucho del racismo que ella había vivido, era por la religión. Y realmente allá le habían enseñado que los lugares de adoración de los samaritanos eran los que tenían que ser, porque así lo decía su religión, pero los judíos decían que no, que eran en Jerusalén. Y ella necesitaba saber la respuesta a esto. Y realmente vio y entendió en ese momento, pensaba que Jesús era un profeta. Y entonces se sintió cómoda para hacerle esta pregunta. Porque realmente, como digo, eran importantes. Para ella los ritos, para ella las cosas exteriores de la religión, para ella las formas, para ella todas esas cosas era el todo. Ella no conocía otra cosa de la religión. Y como hablábamos antes, esto le pasa a muchas personas. Solo conocen la forma exterior de la religión. Y nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la forma interior de la religión. En el versículo 21 vemos que Jesús no se cansa de sus preguntas y cambios de tema, y le vuelve a contestar, aunque la respuesta no es precisamente la que ella esperaba. Durante la conversación, la intención de Jesús es construir un camino para poder llevarla de manera natural a un encuentro nuevo con Dios. Yo reconozco que en el pasado he sido un, ¿cómo se dice? Vamos a decir, un evangelista violento, ¿vale? Más bien era un cruzado, ¿no? ¿Os acordáis de las películas de los cruzados? Más bien yo era un cruzado, ¿vale? Pasa que en vez de lanza yo lanzaba versículos y lanzaba estoques porque entendía, que así. Y a veces las personas se abrían, ¿no? Y en cuanto veía un hueco, ahí lanzaba yo el estoque. Y los dejaba tocados, pero no tocados por el Espíritu Santo. Seguramente más de uno los dejaba dañados. Y Jesús no fue así el itinerario que siguió con la mujer samaritana. Siguió, como digo, y me encanta esto, fue construyendo un camino en toda la conversación, donde iba dejando que ella se expresase, que ella contase su dolor, que ella contase sus inquietudes, y Jesús la iba llevando poco a poco a donde él quería, que era a un encuentro directamente con Dios. Y a mí esto me descompuso por dentro porque me di cuenta de que necesitamos abrir nuevos caminos en las relaciones con las personas. Necesitamos dedicar tiempo, necesitamos dedicar atención, necesitamos dedicar recursos, necesitamos dedicar el amor, necesitamos dedicar nuestros oídos a escuchar a las personas que tenemos alrededor.
Hace 2 semanas me fui con ese propósito a pelarme, a cortarme el pelo al centro de Córdoba, y le dije a mi hijo que me dijera dónde se pelaba él, porque allí no hay que pedir cita. Se me descompuso en todos los planes, porque yo no he visto una peluquería más hippie que esa, vamos. Es algo de película. Si queréis ir, está en la calle San Felipe, hago spoiler. El peluquero es un personaje. La peluquería parece de todo menos una peluquería. Allí en los techos y en la imagen, ahí están todas las religiones compuestas. Así es que me volví para mi casa con todas las ganas, pero es que no vi la manera de entrarle. Además, había 2 personas más y no había ninguna conversación, que yo me sentí como se puede sentir un soldado cuando le están disparando hasta fuego amigo, ¿no? Que te va viniendo por todos lados. Pero estaba ahí, ¿no? Y esperando, llorando. Señor, dame la oportunidad. Señor, ¿cómo te la oportunidad? Porque quiero construir relaciones con las personas. Quiero construir este tipo de relaciones. Me impresionó mucho cuando Paco y yo estuvimos el año pasado en Toledo, la iglesia de la Roca, siempre me confundo, Valladolid, vale, siempre digo Salamanca. Y ellos nos contaban cómo ellos funcionan en células y cómo algunas de las personas con las que ellos habían estado trabajando, pues se habían convertido. Y me impresionó mucho cuando ellos me hablaron de que el pastor, cuando iba a Mercadona a comprar, siempre pagaba por la misma caja para poder hacer relación con esa persona. Y ahora, ese cajero del Mercadona era uno de los líderes de su grupo de hogar. Esto no surge solo. Esto hay que planteárselo, esto hay que decir, necesito abrir caminos de relación con las personas, dedicarlo a mi tiempo. Y a veces una persona te llama, te necesito, y tienes que dejar tus planes. Y tienes que dejar tus cosas, pero hay personas que necesitan verdaderamente. Y que sigamos no ese camino, que no vayamos muchas veces directamente, no, yo le tengo que evangelizar, sí, pero esperando los tiempos de Dios y los tiempos de la persona. Jesús hizo un camino conmigo y con cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que Jesús hizo un camino con cada uno de nosotros? ¿Verdad que Jesús no nos encontró a todos de la misma manera? ¿Verdad que nosotros hemos pasado a veces desiertos y hemos visto cuando hemos pasado ese tiempo que Jesús nos estaba preparando para un encuentro con Él? Así lo viví yo, así lo viví yo. ¿Recordáis la semana pasada que estuvo aquí Jorge e Hila? ¿Os recordáis? Estuvieron aquí y salieron al frente Jorgito, nosotros que de toda la vida llamamos Jorgito, que es su hijo, aunque ya tiene 30 años, y su amigo Dani. ¿Cómo es ese camino del Señor con nosotros, verdad? En el confinamiento yo hablaba con Jorge y me decía lo preocupado que estaba su hijo. Su hijo, Jorgito, es decir, arquitecto. Y además él está trabajando muy bien en Madrid y está haciendo cosas. De hecho, él me dijo, David, se lo estaban rifando. Me dijo que se lo rifaban la empresa de arquitectura y la chica. Dice, David, el tío es un dandy, está rifado por las mujeres. Pero estaba muy preocupado porque había abandonado las cosas del Señor. Y yo oré por él y estábamos, y Jorge e Hila orando y orando por él. Y cuando vinieron el domingo pasado y yo hablé con él, sabéis que está pensando en dejar su oficio para coger el relevo de su padre en el centro que ellos tienen. ¿Sabéis que su amigo Dani se entregó al Señor ahí mismo? Que él venía hablándole durante tiempo. Su amigo Dani, que también es arquitecto, le pidió ir a un retiro, venían de Sevilla de un retiro, y aquí mismo se entregó al Señor. Increíble el camino que Dios traza con nosotros. A veces necesita tiempo, y todos lo sabemos, ¿verdad? Todos hemos pasado por esto. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Por eso también no desmayemos, no nos cansemos de orar y de predicar por las personas que quizás tengamos ya como perdidas. Digamos, si ya he orado por esto un montón de tiempo, si ya he hablado un montón de veces con él. Porque las personas tienen su tiempo. No desmayemos.
Por fin Jesús, por medio de este camino que hemos hablado, lleva a la mujer donde él quería. Y donde él quería llevarle es a explicarle que lo importante de la adoración, y ella le hace la pregunta, realmente no es dónde se adora, sino que lo importante es cómo se adora. Y la verdad que dicen muchos comentaristas que le hace una revelación que es más propia de habérsela hecho a sacerdotes o a personas entendidas en la materia, no a una mujer religiosa que a lo mejor difícilmente podía entender estas verdades y la importancia de estas verdades. Y le hace esta revelación. Dice, la hora viene y ahora es. Dice que hay verdaderos adoradores y que debemos ser verdaderos adoradores. Dice que además tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Dice además que el Padre busca a este tipo de adoradores. Y dice también que es necesario este tipo de adoración. Pedazo de revelación, ¿no? Dice que la hora viene y ahora es. La hora viene, le dijo, porque el Señor Jesucristo estaba preparándose para morir y para culminar su obra, en la que las cosas iban a cambiar definitivamente. Íbamos a entrar en la era de la gracia. Y ahora es. Y este ahora es, hermanos, nos incumbe directamente a nosotros, porque desde entonces, desde hace 2000 años, ahora es. Fue entonces ese día, pero ahora es. Para nosotros, la hora es ahora. Como decíamos, Jesús ha abierto un camino nuevo. Estamos en ese tiempo nuevo, donde lo exterior, donde las formas, donde los ritos, los postureos, ya no tienen ninguna validez y ninguna importancia. Ya no valen para nada. Dios está buscando el interior de nuestro corazón, tomar posesión de él. Dios está buscando corazones dispuestos y llenos de agradecimiento. Dios está buscando verdaderos adoradores. Os voy a hablar de algo que os va a hacer mucha gracia. Pero yo he tenido una carrera musical, aunque muchos no lo sepáis. Cayetano la ha tenido, pero yo también la he tenido. Yo crecí en una iglesia donde lo que predominaba y lo más importante era la música, ¿vale? De las 4 familias de pastores que habían, 3 eran músicos profesionales. Ellos y ellas. Cayetano los conoce a todos. Mi mujer también. Los hijos eran todos músicos. Todos. Había uno es que, perdonad, pero hablando me cuesta decir la palabra pastores. Pero uno de ellos sabía tocar el piano, la guitarra, el trombón, la trompeta, el acordeón. ¿Qué más se me escapa? El saxofón. Seguro que pero estamos hablando profesionalmente. Imaginaos cómo era la iglesia, ¿no? En la iglesia, todos los domingos se cantaban especiales musicales por diferentes miembros. Ellos cantaban, es que esto no lo habéis vivido vosotros, es difícil de entender, pero se cantaban canciones especiales, ¿no? Hoy el hermano tal va a cantar una canción especial. Había un coro, ¿vale? Y el coro era casi lo más importante, ¿vale? Además, ese coro era muy profesional. Nosotros con el coro salíamos a cantar fuera. Se preparaban cantatas, se hacían giras por otras iglesias. Dentro del coro se preparaban teatros, se llegaron a exponer en sitios públicos, ¿vale? Entonces yo llegué a ser solista del coro. Ojo. Ojo, ojo. Yo llegué a cantar solos. Yo llegué a interpretar un musical. No bailé, ¿eh? No, porque yo tengo las caderas soldadas. Pero llegué a interpretar un musical. Y además recuerdo la sensación
porque como el tema de la música y era tan importante, ya la gente me miraba de otra manera. Ya la gente me admiraba. Lo peor de todo eso es que el hacer todas esas cosas te daba una posición en la iglesia. Eso es lo que te daba la posición en la iglesia. Y entonces, claro, yo ya despuntaba. Llegué a tener un cuarteto que se llamaba Los Mensajeros, con debut en Valencia, ¿vale? El debut fue apoteósico. Vino el pastor, la mujer y un hombre que pasaba por allí. Esto es literal, ¿eh? Esto hace mucha gracia, pero me entristece sobremanera decir que en ningún momento de todos esos años, en ningún momento relacioné lo que yo estaba haciendo con la adoración a Dios. Para mí eran dos cosas completamente diferentes. A mí nunca se me llevó a adorar a Dios. Yo hacía un montón de cosas, me ponía y cantaba y evangelizaba, pero para mí no tenía... Esas son las cosas que se hacían en la iglesia. Y como son las cosas que yo había aprendido que se hacían en la iglesia, pues yo las hacía, pero no tenían nada que ver con el culto verdadero a Dios. Conocí realmente lo que era la alabanza y la adoración cuando vine a Bethesda, al local antiguo. La primera vez que entré, estaba el local lleno, la música era, escandalosa, y estaba todo el mundo con las manos levantadas. Y yo venía de un sitio donde se cantaban himnos. Y yo digo, ¿dónde me he metido, por favor? Pero de la mano de mi amigo Paco García y de la iglesia empecé a comprender poco a poco lo que era la verdadera alabanza y lo que es la verdadera adoración a Dios. Y yo quiero dar muchas gracias por el ministerio que tiene Bethesda de alabanza. Ministerio que empezó al principio de todo, ¿verdad? En el 81, siendo fieles en llevar a la iglesia a la alabanza y a la adoración a Dios. La alabanza es parte de la adoración, pero no es toda la adoración. Vamos, si queréis un momento, ir a Génesis 22. En Génesis 22 se nos narra la historia de Abraham e Isaac y del sacrificio que Dios le pide que haga a Abraham a Isaac. Y vamos a leer del 22, del 2 al 5. Y le dijo, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos jóvenes y a Isaac su hijo. Partió leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos allí. ¿A qué? Adoraremos y volveremos juntos. La adoración, hermano, está íntimamente ligado a la obediencia. Íntimamente ligado a la obediencia. Abraham adoró a Dios entregando a su único hijo, a quien amaba. Entregó lo que más quería, además un hijo con promesa. La adoración tiene que ver más con los hechos, no con las palabras. Cuando alabamos, estamos exaltando, estamos admirando, estamos reconociendo lo que Dios ha hecho, cómo lo ha hecho y lo que hará. Pero la adoración no tiene que ver tanto con la exaltación, aunque la alabanza es parte de la adoración.
tiene que ver más con los hechos, con lo que hacemos en nuestra vida, con cosas concretas. Y como digo, Abraham adoró a Dios entregando a su único hijo, a quien amaba. Entregó lo que más quería. La adoración, como digo, tiene que ver más con los hechos que con las palabras. En Mateo 10 se nos dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La adoración tiene que ver con nuestras vidas entregadas sin condición, sin límite, de manera radical. Una vida de obediencia. Nos dice también la palabra y le revela a la samaritana que la adoración tiene que ser en espíritu. La adoración brota del agradecimiento hacia Dios y desde el corazón por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. No es impuesta, es espontánea y real. No tiene tiempo ni lugar. La adoración en espíritu es un constante depender de Dios e involucra todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Nada se queda fuera. La adoración en espíritu es una adoración real, que no tiene que ver con sitios ni lugares, tiene que ver con estar siempre en plena comunión con el Señor y que involucra todo lo que somos. Nosotros somos cuerpo, ¿vale? Y esto involucra muchas cosas, lo que hacemos con Él, involucra el tiempo, involucra las actividades, involucra lo que vemos, el alma, los sentimientos, las emociones, el espíritu, nuestra relación con Dios. Y esto tiene que ver mucho con lo que nos proponemos en nuestra vida, si nos proponemos cuidar de las áreas de nuestra vida. Fijaos, una vez leí y me acordé el otro día de que, ¿sabéis cuántas decisiones tomamos al día los hombres y mujeres? A ver, ¿alguien que me pueda decir un número que piense de cuántas decisiones tomamos al día? Muchas, ¿cuántas son? ¿1000? ¿2000? ¿3000? 35.000 decisiones tomamos al día. De esas 35.000 decisiones, el 99,5 son decisiones que tomamos de manera automática. Ahora tengo un chiste, pero muy malo, no lo voy a decir. No lo voy a decir, me voy a cortar. El 99 tienen que ver con las cosas que no pensamos. Voy a coger un vaso de agua, voy a hacer esto, voy a abrir la llave del coche, voy a encender la luz. Son decisiones, pero no nos paramos a pensar. Pero hay un 0,5 de decisiones que tomamos cada día, que las tomamos de manera consciente. No me he parado a echar la cuenta de cuántas decisiones serían. El 0,5 de 35.000. Bueno, unas pocas decisiones, bastante en nuestro día a día. Y estas decisiones tienen que ver con cómo cuidamos de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. ¿Tenemos en cuenta a diario que esas decisiones van a marcar nuestro destino, que van a marcar nuestro camino? ¿Tenemos en cuenta las decisiones que tomamos en cuanto a nuestro cuerpo, cómo lo usamos, cómo dedicamos el tiempo, dónde vamos, qué hacemos? ¿Hay decisiones que tenemos que tomar en cuanto a los sentimientos y emociones que tenemos? ¿En cuanto a cómo llevarlos, en cuanto a qué hacer con ellos? ¿Tenemos en cuenta las decisiones que tenemos que tomar en cuanto al espíritu, nuestra relación con Dios, el tiempo que tenemos con Él, las cosas que tenemos que cambiar? Hay decisiones que marcan, hermanos, hay decisiones que marcan, hay decisiones que todos hemos tomado y que tenemos que tomar que marcan nuestra vida. Una mala decisión te puede llevar por un mal camino. Recuerdo hace poco, hablando con un hombre que tenía que tomar una decisión grande, tomó la peor que tenía que tomar. Y yo le dije que a mí una vez, en un trabajo, me ofrecieron casi un cheque en blanco. Y mi mujer, antes de ir a esa entrevista, como ya había trabajado allí, me dijo, como buena que Elena, me dijo, tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Por si no lo tenía claro. Digo, sí, sé lo que tengo que hacer. Pero me ofreció el coche que yo eligiese. Me ofreció pues llevar un equipo grande de personas
me ofreció una oficina, pues yo era vendedor en ese tiempo. Me lo puso todo en bandeja. Pero en ese tiempo ya el Señor me estaba llamando, me estaba tocando. Y entonces, si yo llego a elegir eso, yo no digo que esa elección sea mala ni que no se pueda hacer, pero yo, conociendo a esa persona, sabía que lo que realmente me estaba dando a elegir era entre servir al Señor o servirle a Él. Porque lo que me estaba comprando era mi vida. Porque si yo sabía que si aceptaba eso, estaba aceptando trabajar 24 horas al día para esa persona. Así es que las decisiones que tomamos nos marcan, debemos de estar atentos. Dice también que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Y en el versículo 22, el Señor Jesús le dice a la mujer, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, cuando ella le pregunta sobre la adoración. Y es que, hermanos, para adorar en verdad, tenemos que conocer a quién adoramos. No podemos adorar de manera verdadera a alguien que no conocemos, a alguien con el que no tenemos relación. Jesús era uno con el Padre, nos enseñó a tener comunión con el Padre. Los adoradores en verdad tienen comunión íntima con Dios. Le conocen y por eso pueden tener relación verdadera con Él. Le conocen porque se relacionan con Él, porque conversan con Él en oración, porque buscan su dirección en la palabra, porque se dejan dirigir por su consejo, también la palabra, confiando en sus promesas, porque confían en los planes que Dios tiene para su vida más que en sus propios planes o en los propios planes que nosotros tenemos para nuestra vida, que por supuesto tienen más posibilidad de fracasar. Hay otra manera increíble en la que podemos conocer a Dios. Donde mejor conocemos a Dios en los tiempos de desierto de nuestra vida, en los tiempos de dificultad, en los tiempos en los que pasamos pruebas, en los tiempos donde todo va mal, donde nos sentimos desanimados, donde estamos pasando por algo que no esperábamos y decidimos, en vez de pasarlo solo, cogernos de la mano de Jesús y pasar ese tiempo con Él. Cuando pasa ese tiempo, miramos atrás y decimos como Job, pensé que te conocía, pero de lejos te conocía. Pasamos a otro grado de conocimiento de Dios. En verdad, tenemos que conocerle. Solo podemos adorar cuando le conocemos. En esa revelación también dice que es necesario este tipo de adoración. Y estamos casi terminando. Hay una parte de la historia de la samaritana que no hemos leído, pero que conocemos la mayoría, ¿no? Y es que al final de esta historia, muchos conocen a Jesús por medio de la samaritana. Es necesario este tipo de adoración. Es tremendo en el versículo 28 que dice, entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres. Para mí es muy curioso, y hasta hace poco no me he dado cuenta, sin embargo a mí me hablaba mucho, y a lo mejor Ángel luego me dice, David, eso no significa eso, pues me lo voy a jugar. Pero hay un detalle que dice, y dejó el cántaro. Esta mujer, que estaba complejada, que solamente tenía un concepto de la religión externo, de las cosas que hay que hacer, esta mujer que estaba tan oprimida, de momento, dice el texto, que suelta su cántaro, deja su cántaro y se va a decirle a los demás, he encontrado al Mesías. Qué cambio, ¿no? En una conversación. Qué cambio tan tremendo. Yo tuve que dejar mi cántaro cuando me presenté delante del Señor. Tuve que dejar mi cántaro porque ella quería salir corriendo, ella quería predicar lo antes posible, ella quería decir que lo que había encontrado era lo más grande y tuvo que dejar su cántaro. Yo no sé cuál es tu cántaro. Yo no sé qué es lo que te pesa. Yo no sé lo que es lo que te impide. Yo sigo descubriendo en mí cosas que me impiden y sigo dejándolas a los pies del Señor
para poder ir y anunciar lo que quiero anunciar a los demás. Al final de esta historia, por esta mujer, muchos fueron salvos. Necesitamos este tipo de adoración para hacer su obra, para poder hacer discípulos. Y de la misma manera que el Señor me retó a mí con este texto, yo quiero retaros a vosotros. La última parte de esta revelación es que el Señor le dice que el Padre busca a este tipo de adoradores. El Padre busca tales adoradores. ¿Dónde los buscará? Lo busca aquí en la iglesia. El Padre me está buscando a mí y te está buscando a ti. Y quizá hay cosas en nuestra vida que tengamos que revisar. Yo hay cosas en mi vida que sigo revisando. Esta semana hay cosas que he revisado nuevamente y sigo revisando. Identifica esas cosas que te impiden, porque el Padre te está buscando a ti. Ser adorador es una invitación a entregarnos más a Dios sin reservas. Yo, hermano, realmente es lo que quiero para mi vida. Y cuando miro a Bethesda, cuando miro a la iglesia que tanto me ha dado, la verdad es que no veo más que cosas buenas. Y miro y conozco a los hermanos, digo, qué don tan precioso. Y qué don tan precioso. Y el Señor sigue trayendo personas, y qué persona tan preciosa. Y qué don tan precioso. Pero hermanos, el Señor, por eso mismo, nos está llamando a más. Nos está llamando a dar un paso más. Pero ese paso llega también por ver nuestras vidas y ver, como la mujer samaritana, a Dios quizá de una manera nueva. Quitar lo que no vale y poner en nuestra vida lo que realmente es verdadero. Amén.